Shalom mis hermanos, bienvenidos a una vez más a este su canal Only Way con Casey. Como lo prometido es deuda, en el anterior video cuando les hablaba de que el cuerpo es el templo del Todopoderoso, pues les dije que iba a haber otro video. Y este video tiene que ver con lo que están hablando en este momento los medios de comunicación. Todo lo que está en las redes sociales, en las televisiones y todo lo demás, hablando sobre el ataque o la escalada de violencia que ha habido en la Franja de Gaza directamente contra Israel. Necesitamos hablar de ese tema para poder entender qué es lo que realmente está pasando y qué tiene que ver esto con nosotros y pues qué realmente es la amenaza para todo el mundo. Si usted ha venido siguiendo este canal entenderá que nosotros venimos hablando de unos tiempos, venimos hablando de las cosas que nuestros hermanos, los llamados sabios, han venido cambiando y bueno, esto que tiene que ver con todo lo que está pasando. Para poder entender un poco más y entrar en contexto, tendríamos que ir directamente a la historia porque en este momento el conflicto está entre Israel y Palestina. Entonces habría que entender si Palestina realmente es un estado que el padre tenía para entregarle la tierra o si realmente era para Israel. Pero vamos a entender entonces cómo se crea Palestina o de dónde sale o cuánto tiempo lleva. Y dice así: Palestina definida generalmente como una región geográfica en el sur levante entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Pero resulta que en el río Jordán es donde está Israel y Palestina, están hoy. Ahí están los dos. Y entonces, pues por eso está este conflicto, ¿no? Porque están peleando por la tierra. Dice, y varias tierras adyacentes. Mire, toda esta información usted puede conseguirla en la internet. Pero si por alguna razón usted no la puede encontrar, pues yo me encargo de dársela. Sin embargo, como siempre les digo, no me crean, vayan y búsquenla, hagan su propia búsqueda, su propio estudio. Pero pues les voy dando como unas pistas para que ustedes mismos lo hagan. Como les digo, vamos a entrar en contexto. Situada en un punto estratégico entre Europa, Asia y África, y la cuna del judaísmo y el cristianismo, la región tiene una larga y tumultuosa historia como encrucijada para la religión, la cultura, el comercio y la política. Dense cuenta que está hablando aquí del judaísmo y del cristianismo. No habla del Islam. Dice, en la antigüedad, Palestina fue controlada intermitentemente por varios reinos independientes y numerosas grandes potencias, incluyendo el antiguo Egipto. O sea, cuando era Egipto no era Palestina tampoco, ni Persia, ni cuando estaba Alejandro Magno. Dice, y sus sucesores, el Imperio Romano. O sea, cuando estaba el Imperio Romano, tampoco existía Palestina, mis hermanos. Varias dinastías musulmanas y los cruzados. Dice, en la época moderna la zona estaba gobernada por el Imperio Otomano. Eso fue cuando ya vino el Imperio Otomano que tenía que ver con los árabes. Y luego por el Reino Unido, desde 1948, Palestina se ha dividido en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces dicen que Palestina es la que se ha dividido, pero en realidad no ha sido Palestina. Dice, otros términos para aproximadamente la misma área geográfica incluyen Canaán, Sión, la tierra de Israel, el sur de Siria, Outremer y la Tierra Santa. Entonces todas estas regiones están ahí dentro de lo que ellos le llaman ahora Palestina. Pero si nosotros nos vamos realmente a lo que ha sido la historia, pues vamos a entenderlo. Dice, la región fue una de las primeras en el mundo en ver la habitación humana, las comunidades agrícolas y la civilización. Durante la temprana y media edad del bronce se establecieron ciudades estado cananeas independientes. O sea, los cananeos eran los que estaban ahí, no los filisteos para crear Filistinian o Palestina. Dice, y fueron influenciados por las civilizaciones circundantes de Mesopotamia, Fenicia, Creta y Siria y el antiguo Egipto, que gobernaron en la área en la edad del bronce. En el periodo siguiente surgieron los israelitas. Entonces aquí sí ya empieza a parecer que realmente los que aparecieron fueron los israelitas, quienes según la controvertida tradición bíblica establecieron el Reino Unido de Israel en el año 1020 antes de la venida de Cristo o antes del Mesías, que se dividió entre los reinos de Israel y la de Judá. Luego el imperio neoasirio conquistó la región en torno al año 740 antes del Mesías. Luego el imperio neobabilónico en torno al año 627 antes del Mesías. Este último destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 antes del Mesías y deportó a los líderes judíos a Babilonia.
Eso fue cuando ellos fueron exiliados a Babilonia. ¿Quiénes? Los judíos. Solo el emperador Aqueménida, Ciro el Grande, les permitió regresar en el año 539 cuando es conquistada Babilonia. Y en el año 330 a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio Aqueménida, incluido lo que en este momento se conoce como Palestina, que cambió de manos en numerosas ocasiones durante las guerras de sucesores hasta que el imperio Seleucido ganó su control entre el 219 y el 200 a.C. O sea, si se dan cuenta, en el año 1020 a.C. estaban ya los israelitas ahí. Y luego, ¿cuándo aparece realmente este territorio llamado Palestina? Bueno, pues dice, en el año 116 antes del Mesías, los asmoneos judíos se independizaron de los seleucidas, pero su reino se convirtió progresivamente en vasallo de Roma, que finalmente anexó a Palestina y creó la provincia de Judea en el año 6 antes de Cristo, o sea, 6 años antes de la venida del Mesías, de su primera venida. Sin embargo, el dominio romano se vio perturbado por varias revueltas judías a las que Roma respondió con el saqueo de Jerusalén, la segunda destrucción del templo y la deportación de los judíos después de la revuelta final de Bar Kokhba. Y entonces tendríamos que ver nosotros, pues, ¿qué es eso de Bar Kokhba? Tendríamos que entrar a buscar realmente qué es lo que significa, pues, toda la revuelta de Bar Kokhba. Y vamos a ver entonces de qué se trata la rebelión de Bar Kokhba. La rebelión de Bar Kokhba fue entre el año 132 y 136, que en hebreo se dice Mered Bar Kokhba. Fue una rebelión de los judíos de la provincia romana de Judea, comandada por Simón Bar Kokhba, contra el imperio romano, ocurrida alrededor entre los años 132 y 136. Fue la última de las tres grandes guerras judeo-romanas, de forma que también es conocida como la Tercera Guerra Judeo-Romana o la Tercera Rebelión Judía. Algunos historiadores se refieren a ella como la Segunda Rebelión de Judea, sin contar a la Guerra de Quitos o Rebelión del Exilio. Eso fue como entre el año 115 y 117. Bueno, no es sino hasta ese momento, cuando existe esa rebelión, que realmente esto pues llegaría a llamarse Palestina. Y eso lo dice aquí más adelante. Entonces, dice, reprimidos por el general Luis Oquieto, quien gobernaba la provincia en aquellos tiempos y en la que se luchó solo marginalmente en Judea. Otros historiadores prefieren el término, bueno, aquí no quiero decirlo porque a veces la plataforma me molesta. Entonces decimos, de la lucha desarrollada, su duración y sus similitudes a sus conflictos definidos en la historiografía como guerras, ya lo dije, y también por considerar el término rebelión propio del alzamiento contra una entidad legal. Mientras que los judíos precedían a los romanos en la región que pasaría a llamarse Palestina tras la victoria romana. Dense cuenta de lo que estaba pasando. Palestina, desde un punto de vista geográfico histórico, es el nombre que recibe el territorio comprendido aproximadamente entre el mar Mediterráneo y el valle del río el Jordán, y entre el río Litani y el Negev, sin incluir el Sinaí. ¿Por qué? Porque es cuando sucede la rebelión de Bar Kokhba. Y entonces, entre estos años, en el 132 y al 136, es cuando sucede esto, y ahí es cuando pasa a llamarse Palestina tras la victoria romana. ¿Cuándo? Entre estos años, mis hermanos, alrededor del 135, ¿sí ve? Alrededor del 135, que es cuando realmente se llama Palestina, pero como ya vimos, ya en el año 1020 ya aparecía Israel en el mapa. Entonces sepa usted lo que realmente estaba sucediendo y lo que pasa en esa guerra de tierras. En este aspecto sería la última de las tres guerras y la tercera de 5 conflictos judeo-romanos en su totalidad. Después de toda esta revuelta, usted puede seguir leyendo todo lo que tiene que ver con la guerra de Bar Kokhba, mis hermanos. Y de verdad, los invito a que lean todo esto. Las causas, cómo fueron, la rebelión. Ahora, vamos a entender lo de la rebelión realmente. El Taná Rabí Akiva, de esa época, que sin haber sido nombrado Nazí, dirigía el Sanedrín. ¿Qué es un Nazí? Un Nazí, aquí lo dice, es un término hebreo que significa príncipe en hebreo bíblico
En hebreo moderno, Nasi equivale a presidente y no se utiliza en su sentido antiguo, quedando para príncipe la palabra Nasij. El Nasi era el miembro con mayor rango y el que presidía el Sanedrín. Este hombre, el Taná Rabí Akiva, él había sido nombrado como Nasi, que no solamente era el presidente del Sanedrín, sino que era considerado el Mesías de la época. Entonces tengan muy en cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento y por qué se genera esa guerra, y a partir de esa guerra o de esa rebelión es que se constituye el Estado de Palestina. Pero mire, este hombre convenció a los demás miembros de que apoyaban la inminente rebelión y declaraban el comandante elegido, Simón Bar Jofa, como el Mesías. Y tengan muy en cuenta esto, porque ahorita vamos a ir a las escrituras para que usted pueda entender la relevancia de todo esto. De acuerdo con el versículo bíblico de Números 24:17, descenderá una estrella de Jacob. Bar-Jova significa hijo de la estrella en arameo. Y como él se llamaba así, Simón Bar-Jova, y Bar-Jova significa hijo de la estrella, pues ellos creían que él era el Mesías, ¿sí? Los líderes judíos planearon cuidadosamente la segunda rebelión para evitar los numerosos errores que se habían cometido en la primera. En el año 132 después del Mesías, la rebelión dirigida por Bar-Jova rápidamente se expandió desde Moidín a través de todo el país, derrotando a la 10ª legión romana con base en Jerusalén y destruyendo a la 12ª legión romana que había acudido desde Egipto. Ahora, ellos en ese tiempo ya llamaban que era la redención de Israel. Por eso aparece este Bar-Jova, el hijo de la estrella, y creyéndolo que era el Mesías. Dice, un estado soberano judío se restauró en los siguientes 2 años y medio. La administración pública estaba encabezada por Simón Bar-Jova, que tomó el título de Nasi, príncipe de Israel. Se anunció la era de la redención de Israel, se realizaron contratos y se emitieron monedas de cobre y plata en gran cantidad con la correspondiente inscripción. Rabí Akiva presidía el Sanedrín, se celebraban los servicios religiosos. O sea, ¿se cuenta usted todo cómo fue la rebelión, cómo sucedió todo esto, cómo es la historia de todo lo que tiene que ver con Palestina, cómo es toda esta guerra? Y luego una reacción romana, claro, porque en ese tiempo estaba el Imperio Romano y ellos estaban, pues, rebelando contra todo lo que estaba haciendo. Entonces la rebelión tomó a Roma por sorpresa. Qué interesante que esa rebelión tomó a Roma por sorpresa. Porque en este momento lo que está sucediendo en Israel es que los palestinos que están en esa tierra a raíz de todo este problema que se suscitó en ese tiempo, pero que no es nombrada Palestina sino a partir del año 135, toman por sorpresa a Israel, los palestinos, igual que la rebelión de los judíos tomó por sorpresa a Roma en este tiempo. Dice, en ese entonces estaba el emperador Adriano, que llamó a su general, el sexto Julio Severo de Britania, y convocó a múltiples legiones hasta el Danubio. El tamaño del ejército romano era mucho mayor que el de Tito 70 años antes. Las pérdidas romanas fueron muy grandes, entre ellas una legión completa. De hecho, fueron tan grandes que el informe de Adriano al Senado romano no incluía el habitual saludo, sino más bien pues por la tristeza de todo lo que habían perdido. A los 3 años y medio, y qué interesante que sea a los 3 años y medio, mi hermano, porque 3 años y medio nosotros nos marcan 1260 días, que equivale a los mismos 3 años y medio de paz y luego los 3 años y medio de total tribulación, de los que habla la semana de Daniel, la última semana. De que se iniciara la rebelión, las luchas culminaron en el año 136 después de Cristo. Después de perder Jerusalén, Bar-Jova y los restos de su ejército se retiraron de la fortaleza de Betar, que fue asistida y tomada. El Talmud de Jerusalén relata que el número de muertos fue enorme. También relata que durante 17 años no se permitió entrar a los cadáveres de Betar. Ahora, ¿qué fueron los resultados de esa rebelión? ¿Qué fue lo que pasó? Según Dion Cassius, murieron cerca de 580,000 judíos. Asimismo, 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas. Adriano intentó destruir destruir de raíz la identidad judía, que había sido la causa de las continuas rebeliones. ¿Y quién? Adriano, el emperador Adriano, del emperador romano, prohibió la Torá, mis hermanos. Imagínese usted esto.
y prohibió el calendario judío o el calendario hebreo de esa época. Lo prohibió, mis hermanos. Y con ello pues ya vamos entendiendo, los que han seguido este canal, pues van entendiendo por qué está suscitando toda esta rebelión que hay en este momento en Israel, toda esta muerte, toda esta pelea, pues porque ya nuestros hermanos allá están haciendo cosas pues que al Eterno no le gusta, y una de esas es el calendario, o mal llamado calendario, cómo lo están llevando, porque justo en el día que sucede toda esta catástrofe, porque realmente no nos gusta, pues estaban celebrando Shemini Atzeret, era lo que estaba celebrando el pueblo judío, pero lo estaban celebrando fuera de tiempo, porque si usted ha seguido este canal sabrá que este calendario que ellos llevan pues es un calendario que no es, porque aquí dice el calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol como el de la Luna. Y qué interesante, porque es que nuestro calendario es muy diferente al calendario que lleva hoy el judaísmo, porque el judaísmo seguía pues o empieza los meses con la luna, y eso es algo pues que realmente es para pensar. Si usted quiere saber un poco más sobre el calendario, mal llamado calendario, cómo se lleva, pues aquí ya he dejado varios videos donde usted puede constatar cómo hacerlo. Dicen que entonces continuamos. Dice, entonces Adriano prohibió la Torá y el calendario y mandó ejecutar a numerosos rabinos, estudiosos y eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. O sea, ahí ya perdimos una cantidad de información que a causa de esta rebelión, y una rebelión que se inició por sorpresa a Roma, porque resulta que ellos creían que era la redención de Israel, porque ellos creían que tenían a su Mesías. Y mis hermanos, o sea, esto fue como un vaticinio de lo que iba a empezar a suceder muchos años después. Se dan cuenta, si usted le va cogiendo el hilo a lo que va entendiendo lo que realmente está sucediendo, entonces podríamos nosotros ver por qué sucedió esa guerra, por qué está sucediendo ahorita todo lo que está pasando en Israel en este momento. Entonces dice, en la zona del antiguo templo instaló dos estatuas, una del dios romano Júpiter y otra de él mismo. ¿De quién? Pues de Adriano. Administrativamente eliminó la provincia romana de Judea, y Judea es justamente lo que en este momento se conoce como Palestina, fusionándola con otras regiones en la provincia de Siria-Palestina. ¿Se dan cuenta? Tomando el nombre de los filisteos, por eso se llama Palestina, o sea, Filistina. Palestina viene de los filisteos, pues por Filistina, antiguos enemigos de los judíos, y fundó la ciudad de Aelia Capitolina en el sitio de Jerusalén, prohibiendo a los judíos que entraran en ella. Para humillarlos todavía más, sobre la puerta principal de la ciudad se colocó la estatua de un cerdo. Actualmente existen restos del cardo de la fase romana en la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, usted podrá entender toda esta destrucción, todo esto que sucedió en ese momento, pues mis hermanos, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en este momento también en Israel. Si ellos en ese momento declararon su Mesías, su Nasí, creyeron que era la redención, hicieron toda esta mortandad a los judíos, y a raíz de eso se crea el Estado palestino, pues cuando nosotros entramos en contexto y entendemos lo que está sucediendo, uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues mis hermanos, que estamos a unos añitos nomás, a 7 años, para entrar a lo que es el séptimo milenio. Estamos en los últimos años. Ya no nos queda tiempo, según la cuenta de los años que también están en este canal. Mi hermano navegue por este canal. Voy a intentar dejárselo en la descripción del video para que ustedes vean todos estos videos y puedan entender qué es lo que realmente está pasando. Y no solamente conforme con toda la historia, es que resulta que justo
Han transcurrido 50 años desde la guerra de Yom Kippur, que fue en 1973, para esta misma época. Dice, la guerra de Yom Kippur, guerra del Ramadán o guerra de octubre, Har Tishrin, en hebreo, Milhemet Yom HaKippurim, también conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1973, la Guerra de Octubre de 1973. 50 años después sucede esta catástrofe, sucede toda esta mortandad tan espantosa, sucede esta nueva conflicto tan tremendo. Esto es algo que no tiene palabras uno para describir lo que está sucediendo en este momento. 50 años, pero además ese número 50, ¿por qué? Recuerden que el número 50 es el que marca los jubileos. El número 50 a nosotros nos habla de libertad, de redención. Que no era lo mismo que estaban pensando en esa época cuando hubo toda esa rebelión del mismo judaísmo, porque es que en este momento está sucediendo algo también, mis hermanos, y es que dentro de Israel nadie sabe por qué la policía, por qué el ejército no respondió a tiempo y permitieron que mataran a tanta gente. No entienden cómo no pudieron avisar que venían toda esta escalada de violencia. No lo entienden. O sea, cómo no sabían absolutamente, cómo los tomó por sorpresa. Pues entonces es para pensarse, mi hermano, porque esos 50 años después, exactos, 50 años exactos. Dice, este fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes, liderados por Egipto y Siria, contra Israel, que no es exactamente lo mismo, mis hermanos. Desde el 6 de octubre al 25 de octubre de 1973, exactamente están cumpliendo 50 años. Con la excepción de ataques aislados en el territorio israelí, el 6 y 9 de octubre, las acciones militares de combate durante la guerra tuvieron lugar en territorio árabe, sobre todo en el Sinaí y los altos del Golán. Como se pueden dar cuenta, las similitudes entre las dos guerras está bien tremendo. Pero ahora usted dirá, bueno, pero además de la historia, de lo que sucedió hace un tiempo, de por qué entender que se llame Palestina ahorita, cuando los que estaban ahí eran los israelitas, vamos a ir a ver un poquito más, mis hermanos. Vamos a intentar entender un poco más todo lo que realmente pasa allí. Y es que les voy a llevar el libro de Zacarías para que vayamos entrando entonces en la escritura. El libro de Zacarías 14 contempla los días del Todopoderoso que vienen. Y tu botín, Jerusalén, será dividido en 3. Porque yo reuniré a todos los goim, a todos los que no siguen las escrituras, para la guerra contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas y la mitad de la ciudad irá al cautiverio por el resto del pueblo. No será cortado de la ciudad. Entonces el Todopoderoso saldrá y peleará contra aquellos goim, peleando como un día de batalla. Mis hermanos, dicen que esto va a ser para después de la construcción del tercer templo. Pero qué interesante que en el verso 4 dice, en aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos, que está al este delante de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá al medio. Esto en este momento está pasando, pero también ya pasó en algún tiempo y volverá a pasar con el regreso del Mesías. Pero esto tiene que pasar antes de la venida de él, porque no es sino hasta el verso 4 cuando él dice que él pondrá sus pies uno en el monte de los olivos, ¿cierto? Que está delante de Jerusalén, y el monte de los olivos será partido al medio. O sea, dense cuenta que esto viene después, pero en este momento ya se están dando cuenta que las casas son saqueadas. Dice, porque yo reuniré a todos los para la guerra contra Jerusalén. ¿Sí ve? La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas y la mitad de la ciudad en cautiverio. Ya en un tiempo fueron en cautiverio cuando fueron llevados a Babilonia, pero ahorita nuevamente las casas son saqueadas, las mujeres son violadas, muchos son tomados como rehenes porque hay muchos que los han secuestrado también. O sea que esto está otra vez pasando y tiene que pasar antes de ¿qué? Antes de la venida del Mesías, como lo dice el verso 4. ¿Y qué es lo que ellos están alegando con la redención? Pues de que debe haber un Mesías. De que debe haber un Mesías, mis hermanos. Ahora, si nosotros
Espérate, a ver si ya terminé de leer aquí. Dice, en aquel día, bueno, no, ya dice que él se parará, pero eso será hasta después. Ahora, vamos a seguir leyendo para poder encontrar todavía más detalles sobre lo que está pasando. Fíjense que cuando usted lee Génesis 6, y esto es muy interesante también, Génesis 6 nos habla de que, dice, al tiempo cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra e hijas fueron nacidas a ellos, los hijos del Todopoderoso vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí, cuáles que escogieron. Dice, y el Eterno dijo, mi ruach no permanecerá entre estos hombres para siempre porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Eso es para los hombres. Dice, ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. Y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a sus hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas. O sea, fíjense que el verso 6 nos habla a nosotros de cuando vinieron los gigantes y se mezclaron con las hijas de los hombres y hicieron todo esto. Mis hermanos, esos gigantes son los mismos que ahora conocemos como los extraterrestres, ¿sí? Ahora nos quieren vender todo esto. Ellos están entrando nuevamente aquí a nuestro plano existencial, aquí a lo que nosotros conocemos como la Tierra. Otra vez están mezclando, otra vez están cambiando el ADN de las criaturas que nacen de estos encuentros. Otra vez están haciendo lo que quieren. Y recuerda que la palabra dice que los últimos días será como en los tiempos de Noé. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero fíjense que el Padre dice que raería de la faz de la tierra al hombre. Y entonces cuando llegamos al verso 11 de ese capítulo 6, después de que Noah engendra a sus hijos, dice, la tierra estaba corrompida ante el Padre. La tierra estaba llena de violencia, mis hermanos, dice que estaba ahí. Ahora, si nosotros vamos, y quiero llevarlos a una página de estudios bíblicos de Israel, del Instituto de Israel, hay un misterioso código hebreo donde se descubre la Biblia hebrea. Dice, el lenguaje es un lenguaje profético. Dice, tomemos como ejemplo este versículo de la narración del diluvio. La tierra se llenó de violencia. La palabra hebrea usada aquí para violencia es la palabra Hamas. Hoy en día Hamas es el nombre de una organización terrorista que de hecho causa mucha violencia en nuestra tierra. Pero ¿quién hubiera podido saber en aquel momento? Y sin embargo, justo delante de nuestros ojos está aquí la palabra que ya significaba violencia mucho antes de que el violento jamás llegara a existir. Y qué interesante que sea la palabra jamás, porque es justamente Hamas quien está en este momento atacando a Israel. Ahora, vamos a ir a la Biblia interlineal para que podamos verla en hebreo si realmente dice que es la palabra jamás. Y entonces dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dice, y se recuerde que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, y se corrompió la tierra en la faz y estaba llena la tierra de violencia. Aquí aparece la palabra violencia, Celestrón 2555, y efectivamente es la palabra jamás, que significa violencia, mal, daño, una ganancia injusta, afrenta, agravio, crueldad, daño, desnudar, falso, forjar. Bueno, todo esto viene de la raíz 2554, que es la palabra jamás, que significa ser violento, maltratar, defraudar, desnudar, falsear, forjar, contra, perder, quitar, robar y violar. ¿Qué no dice la palabra? Que justamente violan a sus mujeres, les roban todo. ¿Quién es el que viene a robar, a matar y a destruir? El enemigo. Y jamás es el mismísimo enemigo del cual ya nos hablaba el libro de Génesis. Dice, la tierra estaba corrompida ante el Padre, la tierra estaba llena de violencia. O sea, en ese tiempo ya había mucha violencia y por eso el Padre tuvo que hacerlo del diluvio. En este momento la tierra de Israel está llena también de violencia, pero no solamente está llena de violencia, está llena
de fraude, está llena de cosas falsas, está llena de desnudos, está llena de aquellos que pierden, de lo que quitan, roban, violan. Y llegó Hamás para completar esto, y por eso es el ataque de Hamás, el ataque con violencia, el ataque de Hamás. Es muy interesante poder entender esto, mis hermanos, porque a veces no lo vemos de esa manera. Y cuando nosotros leemos esto, que el mismo Instituto Bíblico de Israel nos lo está a nosotros contando, pero es que efectivamente que así lo dice la palabra. Entonces yo quiero también llevarlos a ustedes para situarnos dentro de las escrituras en Mateo 24, mis hermanos. Porque es que resulta que como veníamos hablando de que sería el tiempo del Mesías, vamos a ver si es que realmente siguen haciendo lo mismo o cómo es. Resulta que cuando estaban sentados en el monte de los olivos, los talmidim vinieron al Mesías, a Yehoshua, y privadamente le preguntaron: dinos cuándo pasarán todas estas cosas, porque les está hablando de todo lo que es, cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hasé, ¿sí? El fin de los tiempos. Pues Yeshua respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y los llevarán por camino errado. Que no fue exactamente eso lo que sucedió con la rebelión cuando se constituyó el Estado de Israel, de Palestina, que no fue sucedido eso en Israel. Pues que hubo uno, Simón Bar Kokhba, que se proclamó como el Mesías y creían que era la redención de Israel, y como consecuencia Adriano pues aparece ahí dentro de todo el cuadro, la imagen, el paisaje aparece, y entonces ahí es cuando se crea el Estado de Palestina. Ahí es. Aquí está. Dice: la mayor parte de la provincia de Judea por más de 2 años, mientras Simón Bar Kokhba asumía el título de Nasi. ¿Sí ve? El último registro Rufo apareció en 132, el primer año de la rebelión, y no se sabe con certeza si murió o fue reemplazado. A pesar de la llegada de refuerzos romanos significativos de Siria, Egipto y Arabia, las victorias rebeldes iniciales sobre los romanos establecieron un estado independiente sobre la mayoría de partes de la provincia de Judea. Por eso es que entonces luego Adriano decide expulsarlos. Por más de 2 años, mientras Simón Bar Kokhba subía el título de príncipe, de Nasi, de Mesías. ¿Se dan cuenta? Iniciaron esa rebelión. Entonces cuando nosotros leemos lo que dice Mateo, dice que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. Mire, esto ya pasó, y por consecuencia de levantarse a decir que él era el Mesías, entonces Palestina se constituyó como estado en el año 135, como de la era común, de esta era. ¿Y qué está pasando ahorita? Ya estamos viendo que en Israel están diciendo que tienen su Mesías también, y creen que hay la redención de Israel, y quieren montar el tercer templo, sin darse cuenta que el templo somos usted y yo, mis hermanos. Son este cuerpo. Nosotros somos el cuerpo del Mesías. Y entonces dice: pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, y los llevarán por camino errado. Pues tan errado, mi hermano, tan errado, que cuando nosotros leímos esto, recuerda que una de las consecuencias de la reacción romana y los resultados de toda esa rebelión fue justamente la prohibición de la Torá y el cambio del calendario. O sea, y por eso estamos como estamos ahorita, que estamos celebrando las fiestas fuera de orden, fuera del día que es. Bueno, nosotros no, porque ya gloria al Todopoderoso que hemos venido a sus pies y Él nos ha mostrado el camino. Y usted, mi hermano, tiene que regresar aquí, porque fíjese lo que esto ya sucedió y está pasando hasta el día de hoy. Los agarraron justo celebrando Shemini Atzeret, cuando esa fiesta, pues no era el tiempo no está señalado para ese día. Sin embargo, los agarraron ahí por cuanto cambiaron el calendario, y vino Hamás, trajo violencia, y mire lo que está pasando. Porque usted dirá, pero ¿por qué Dios, si esa es la tierra de Dios, por qué el Padre lo permite? Pues lo permite porque ellos están haciendo todo esto mal, están alterando la Torá, están enseñando mandamientos de hombre, ¿sí? Y volviendo los mandamientos de Dios, diciendo que son mandamientos de Dios, pero lo enseñan con doctrinas de hombre.
y cambiaron el calendario. Entonces podrá imaginarse pues, que Dios no está contento. Y entonces ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas. Y efectivamente eso es lo que está pasando. Pero no se asusten, dicen. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Todavía no es, mis hermanos. Todavía nos faltan unos años para llegar a entrar al séptimo milenio. Porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Así que mi hermano, ya hemos visto los terremotos y tenemos que estar preparados porque viene el hambre. Ya se está viendo hambre en muchas partes. Están comprando tierras todos estos filántropos de mucho poder. Están acabando con las reses, queriéndonos hacer comer insectos que son prohibidos por el Todopoderoso. Quieren acabar, arruinar con todos los cultivos, con todos los animales de uso. Nos quieren acabar los pollos, las vacas, para que no tengamos que comer. Dice, todo esto será el comienzo de dolores de parto. Y tengan muy en cuenta esta frase, porque dice, todo esto será el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. O sea, en este momento ustedes saben que el antisemitismo ha crecido de una manera brutal. Pero no solamente la rabia contra nuestros hermanos de Judá, sino también contra los cristianos, también contra las otras tribus. Porque recuerden que Israel no solamente, o sea, israelitas no son solamente los del judaísmo. El judaísmo es una religión. Judá es una tribu. La casa de Judá estaba conformada por Judá, por Benjamín y Leví, que se fue con ellos para el servicio del templo. Y de las otras 10 tribus somos nosotros, que nos han dicho que somos los Goim, pero nosotros pertenecemos a Israel en el momento en que declaramos quién es nuestro Mesías. Venimos a servirle, a cumplir con todo lo que dice la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, dense cuenta por dónde vamos, mis hermanos. Pero si seguimos leyendo, dice, todo esto será el comienzo de dolores de parto. Dice, en ese tiempo habrá muchos, les tendrán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Es increíble ver cómo muchas veces solamente por contarles la verdad de las Escrituras lo odian a uno. Yo, creyendo a aquellos que me dicen, hermana, la quiero, y después me odian solo por decirle la verdad a las Escrituras. Pero está bien. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente, y eso lo estamos viendo, mis hermanos. Se levantan profetas cada nada en todas las iglesias diciéndole a uno mentiras. Apóstoles, y ya no solamente se dan el título de apóstol, sino ya van en arcángel y por allá, cada invento, y muchos se llaman rabinos sin serlo, y otros pastores sin serlo, y bueno. Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Y esto lo hemos visto, mis hermanos. Pues nuestros hermanos que tuvieron la Torá por tanto tiempo, la han cambiado, le han agregado, le han quitado, le han puesto... recuerden que nuestros hermanos de Judá, pues ellos estuvieron pues en Babilonia y tienen muchas costumbres babilónicas, pero eso es lo que enseñan. Y muy triste que los que están viniendo en este momento a conocimiento de la Torá, al conocimiento de la Escritura, terminan yéndose al judaísmo, que es otra religión, y entonces siguen toda esta cantidad de costumbres que son doctrinas de hombre, pero claro, como la enseñan como mandamiento, entonces es la falta del cumplimiento de la Torá. Pues claro, porque la cambian, porque enseñan otras cosas. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goim. Claro, porque los que están ahí, los que ahorita dicen llamarse, muchos que dicen llamarse gentiles, realmente van a poder conocer las Escrituras y saber que ellos son parte de la casa de Israel. Y entonces ahí es cuando viene el fin. Así que cuando vean la abominación desoladora que causa devastación de pie en el lugar Kadosh, dicho por el profeta Daniel, y entonces aquí ya empieza a aparecer otra cosa. La abominación, la abominación desoladora, la que causa devastación, de pie en el lugar Kadosh. Mis hermanos, ayer yo les hice un video sobre el templo.
¿A dónde creen ustedes que se va a sentar el enemigo? ¿A dónde creen ustedes que va a entrar? Pues al templo. ¿Y quién es el templo? Su cuerpo. Ahí es donde va a entrar esta. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo que eso está pasando. Y lo dijo el profeta Daniel. Entonces vamos a ir a Daniel, y es muy interesante porque a la final vamos a leer todo lo que dice aquí. Porque realmente es hermoso para leerlo. Pero para poder entrar en contexto, dice que en el año 538, antes de la era común, en el primer año de Dayarbesh o Darío, el hijo de Hashverosh, de la cera de los medos, quien reinó sobre el reino de los Kasdim. Esto sucede cuando es conquistada Babilonia. Entonces dice, yo Daniel, por los libros entendí el número de los años, cuál era la palabra del Todopoderoso al profeta Jeremías, o sea, Jeremías. Aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén. Y ahí es cuando empieza a hablar él de todo lo que tiene que ver con el clamor de Daniel para lo que es las 70 semanas, ¿sí? Entonces él pide misericordia y pide porque es tiempo de entrar a las 70 semanas, porque fíjese que dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para la expiación por las iniquidades y para traer justicia eterna y para sellar visión y profeta y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim. Y entonces, mis hermanos, como es antes de hablar todo lo que es la semana 70, si nosotros vamos al verso 11, miren lo que sucede. Es algo muy interesante porque tiene que ver con lo que estábamos leyendo ahorita en Mateo 24. Y es que dice, además todo Israel, miren esto, todo Israel, todo, ha transgredido tu Torá, y ha rehusado escuchar tu voz. Por tanto, la maldición ha venido sobre nosotros y el juramento escrito en la Torá de Moshe, el siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. O sea, ¿de qué nos está hablando nosotros? Pues de que hemos ido en contra de la Torá, ¿cierto? Hemos transgredido la Torá. Y por cuanto hemos transgredido la Torá, dice, por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros. O sea, cuando nosotros transgredimos la Torá, y transgredir la Torá, mis hermanos, es muy fácil porque ahorita se ha tenido de moda decirle a la gente, no, venga, haga una oración de fe, declare a Jesús, a Yeshua como su Mesías, y tranquilo, que usted luego lo va entendiendo todo. Pero es que resulta que primero debería enseñársele la Torá y luego sí que haga la oración de fe. Porque si usted, haciendo la oración de fe, declarando que Él es su Señor, su Dios, su Padre, todo lo que usted quiera, pero no cumple con lo que dice la Torá, pues mi hermano, usted está haciendo que esa persona transgreda la Torá. Y entonces dice, además todo Israel ha transgredido su Torá y ha rehusado escuchar su voz. No ha querido escuchar la voz del Padre. Por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros. Y es muy interesante, mis hermanos, esa palabra, la maldición. Entonces yo quiero que entremos a checarla y vayamos directamente a la palabra en hebreo. Dice, Daniel 9:11 dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Moisés, siervo de Dios, por que contra él pecamos. Y entonces vamos a leerlo y dice en hebreo, recuerde, de derecha a izquierda, dice, y todo Israel traspasó tu ley y se apartó para no obedecer tu voz y pusiste sobre nosotros la maldición. ¿Quién ha puesto la maldición? El Eterno. Entonces cuando nosotros vamos a ver cuál es esa palabra, la maldición, pues mi hermano, es la palabra Alá. Es la palabra Alá. Esa es la palabra maldición. Se traduce también como Alá. Y cuando nosotros vamos y buscamos esto, ¿quién es el Dios de los árabes, de los palestinos? Pues justamente es Alá. Dice, este artículo trata sobre la palabra Alá. Para la visión islámica de Dios, véase Dios en Islam, Alá en árabe, en la
hispanización de la palabra árabe Alá, que en español significa el Dios. Si bien el término es más conocido en Occidente debido a su utilización por parte de los musulmanes, como los chiíes, ibadíes, sunís y sufís, como referencia a Dios, este es utilizado por los hablantes del árabe de otras religiones, incluidos cristianos, judíos y drusos. Se le adoraba agachándose y rezándole una oración. El término Alá fue utilizado en la Arabia preislámica como palabra genérica de Dios para referirse a una deidad creadora, posiblemente suprema de la antigua Arabia. O sea, son los árabes. En el Islam, Alá es conocido por distintos nombres, el justo, el clemente, el creador, entre otros. Sin embargo, según el Corán, Alá es el nombre en árabe de Dios, ha preferido sobre los demás. Esto es mucha casualidad, mis hermanos, que justamente cuando aquí estamos hablando de Daniel, de que antes de la semana 70, Daniel habla sobre por cuanto todo Israel ha transgredido la Torá y se ha rehusado a escuchar la voz de Dios, entonces ha venido la maldición. Y justamente esa palabra maldición es la palabra Alá, que es el Dios. O sea, ha venido todo, ha caído esa Alá, ese Dios de los árabes, viene y cae sobre nosotros. ¿Y quiénes son los que están en este momento viniéndose en contra de el mundo israelita o los israelíes? Pues justamente los árabes, mi hermano, en nombre de su Dios, porque a todas estas ellos están gritando, incluso los que están haciendo manifestaciones en las diferentes embajadas alrededor del mundo, están diciendo el nombre de su Dios árabe. Y qué interesante que Daniel a nosotros ya nos hubiera hablado hace muchísimo tiempo de esto. Muchísimo tiempo eso, antes de comenzar la semana 70. Yo no sé, pero yo no le veo casualidad aquí, mis hermanos. O sea, esto es muy diciente. Es demasiado diciente, de hecho. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros hermanos se han apartado, es que además no solamente es porque han cambiado, como decía ahí, se han ido en contra de la Torah, porque han cambiado muchas cosas en la Torah, porque han cambiado el mismo calendario, mal llamado calendario, sino que además permiten, dentro de la Tierra Santa, permiten este tipo de desfiles, mis hermanos. Que ellos lucen, pues así muy orgullosos, tanto que pues ese es el orgullo gay, pues son ellos, ¿no? Ellos llevan esa bandera de muchos colores, que es una afrenta directa a la señal del pacto, que es el arco iris. Por eso lo hacen de esos mismos colores. La señal del pacto de Dios dice que no inundaría más esta tierra. No lo haría como el diluvio, pero luego no dice que será como en los tiempos de Noé. Todo esto, Mateo nos habla a nosotros de todo esto. Dice: ese será el momento para aquellos de Judá, para escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en el campo, no puede volver a recoger su saco. Qué tiempo tan terrible será para las mujeres preñadas y madres amamantando. Y es que en este momento ya lo es, mis hermanos. Es un tiempo terrible. Es un tiempo donde la gente no lo está entendiendo, pero es un tiempo bien difícil. Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat. Oiga, ni en invierno ni en Shabbat. Pues habrá un sufrimiento tan grande cuando no lo había habido nunca desde el principio del mundo. No lo habrá algo como esto jamás. En verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría por el amor de aquellos que fueron escogidos. En este tiempo, si alguien te dice: mira, aquí está el Mesías, ya está, no le crean, porque aparecen falsos mesías y falsos profetas haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que la gente les dicen: oiga, está en el desierto, no vayan, miren, están escondidos en una habitación secreta, no lo crean, porque cuando venga el Ben Adam será como un relámpago que se ve destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste. Donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encuentran los buitres. ¿Quiénes son los buitres, mis hermanos? Pues en este momento son los miembros de Hamás, la violencia que está entrando. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos tiempos, el sol se oscurecerá. Y qué interesante, mis hermanos,
Mira, no lo tengo listo, pero voy a buscarlo acá. Eclipse, vamos a buscar eclipse del 14 de octubre. Perdón que no lo tuviera listo, mis hermanos. Del 2023. Va a haber un eclipse de sol el 14 de octubre. Qué interesante que justamente Mateo nos está hablando acá a nosotros de esto. Pero inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento, que Dios nos guarde. Ahora, esas estrellas son las estrellas que nosotros vemos arriba, porque es que también a las estrellas se le dicen a los ángeles. Después la señal del Bená aparecerá en el firmamento, todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Bená viniendo las nubes del cielo con tremendo poder. Hermanos, hay que estar listos. Estamos a punto de entrar a la semana 70, los últimos tiempos. Y ya estamos viendo cómo todo se está poniendo. Todo está muy difícil. Dios, si en verdad les digo, esta gente seguramente no morirá antes de todas estas cosas pasen. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero cuando vendrá ese día y hora, nadie lo sabe, ni los malajín del cielo. Sabemos que estamos a punto, no sabemos exactamente ni el día ni la hora. Conocemos que son los últimos tiempos. Y en aquellos tiempos antes del diluvio, dice, porque la venida del Benán será como en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Y qué no estábamos leyendo justamente? Que era Génesis, donde decía, la tierra está corrompida ante Elohim, la tierra está llena de violencia, la tierra está llena de Hamás. Conéctelo, mi hermano, porque dice, en aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas hasta el día que Noah, entró en la tierra. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Así mismo será cuando venga el Ben Adán. ¿Qué es lo que está pasando? Justamente los agarraron comiendo y bebiendo en una fiesta. Pero en una fiesta, mis hermanos, no solamente había una fiesta secular afuera, donde muchos murieron ahí, los agarraron por sorpresa, sino que también había una fiesta, que era la fiesta que ellos estaban celebrando Shemini Atzeret, fuera de tiempo, porque les fue cambiado el calendario por cuanto ellos estaban declarando a su propio Mashiach. Pero pues es que aquí mismo está advertido en las escrituras. Y porque ellos le siguen faltando el respeto al Padre con todas las cosas que hacen. Entonces, por supuesto que el Padre, él es lleno de amor y tiene misericordia y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero mis hermanos, es muy tremendo que todo eso esté sucediendo en este momento en Israel. Pues porque ellos están desobedeciendo. Deuteronomio 28 a nosotros nos dice que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia nos trae maldición. Y maldición, como ya lo vimos, pues es justamente esa palabra, esta palabra, que es el Dios, qué casualidad, pues que es el Dios del mismo Hamás, de los que están viniendo sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, también cuando nosotros aquí leemos, vamos a volver, creo que era Zacarías, Zacarías 14, espérense que se me ha salido. Me he salido del... A ver, vamos a ver la israelita mesiánica. Vamos a leerlo. Para que podamos... perdón que me salí. Será cerrado. Bueno. Dice, porque yo reuniré a todos los goyim para la guerra contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas. O sea, mis hermanos, es algo tremendo lo que está pasando en este momento. De verdad que debemos jurar, pedirle al Padre que tenga misericordia. Pero yo quiero, antes de terminar, porque pues ya les mostré todo lo que está sucediendo, no solamente con lo que dicen las escrituras, sino con la historia, lo que tiene que ver con Palestina, sino, mis hermanos, quiero que leamos esto para que oremos todos, porque yo creo que es importante en este momento. Dice, yo oré al Todopoderoso Elohim e hice esta confesión: por favor, Padre grande y maravilloso Elohim, quien guarda su pacto y extiende misericordia a aquellos que le aman y observan sus mitzvot. Debemos observar los mandamientos del Padre.
Debemos no transgredir la Torá, debemos regresar a la Torá, a toda su palabra, porque transgredirla ya saben lo que pasa. Nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgredido y nos hemos alejado y vuelto de tus mitzvot y juicios. Y quiero que usted se tome el tiempo, mi hermano, y lo lea conmigo. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, oh Padre poderoso, te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. A nosotros, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y todo Israel. ¿Sí ve? Todos. Los que viven en este momento en Jerusalén, a los judíos, a toda la tribu de Judá, a la casa de Judá y a la casa de Israel, incluyendo a aquellos cerca y a aquellos lejos, por todos los países donde tú los has echado por el pecado que han cometido. ¿Se dan cuenta? Hemos estado en pecado. Sí, oh Padre eterno, en ti es nuestra justificación y a nosotros pertenece la vergüenza, y a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque hemos pecado. A ti, oh Padre nuestro Elohim, pertenecen compasiones y perdones, porque nos rebelamos contra ti. No escuchamos tu voz, nuestro Elohim, para caminar en tus leyes, las cuales pusiste delante de nosotros por las manos de tus siervos los profetas. Además, todo Israel ha transgredido tu Torá y ha rehusado escuchar tu voz, por lo tanto la maldición ha venido sobre nosotros, y el juramento escrito en la Torá de Moshe, el siervo de Elohim, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado sus palabras, cuales habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaban, trayendo sobre nosotros tal gran desastre, tal que bajo el cielo nada ha sido hecho como lo ha sido hecho en Jerusalén. Como está escrito en la Torá de Moshe, todo este desastre cayó sobre nosotros, y sin embargo no hemos buscado a nuestro Padre, nuestro Elohim, volviéndonos de nuestras iniquidades y teniendo entendimiento en toda tu verdad. Nuestro Ayé también ha vigilado y ha traído estos desastres sobre nosotros, porque el Padre nuestro Elohim es justo en todas sus obras que él ha ejecutado, pero nosotros no escuchamos a su voz. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Él es el que lo ha traído por cuanto no hemos escuchado su voz, por cuanto seguimos calendarios equivocados, la palabra adulterada, aceptando todo lo que es en contra del Padre, incluso en la tierra, haciendo estos desfiles de todos los colores y de todas las diversidades, y no nos hemos parado para defender a nuestros niños en las escuelas, sino dejarles que les enseñen cosas en contra de la palabra del Padre. Y ahora, Padre nuestro, Elohim nuestro, quien sacó a su pueblo de la tierra de Misraim con una mano poderosa, con esto adquiriendo renombre para sí, como es el caso hoy, nosotros pecamos, hemos transgredido. Oh Padre eterno, tu misericordia está por encima de todo. Por favor, que toda tu ira y furia se vuelva de tu ciudad Jerusalén, aún tu monte Kadosh, porque es debido a nuestros pecados y a nuestras iniquidades y a aquellos de nuestros padres que Jerusalén y tu pueblo se han hecho objeto de escarnio entre otros alrededor de nosotros. Por lo tanto, Padre Santo, nuestro Elohim, escucha las oraciones y las súplicas de tu pueblo, tu siervo, y causa que tu rostro resplandezca sobre tu desolado lugar Kadosh, por amor a ti mismo, Padre. Nuestro Padre precioso, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación, como también la ciudad en la cual tu nombre es invocado, pues no traemos nuestro lastimoso caso delante de ti por nuestra propia justicia, sino por múltiple compasión. Oh Padre Santo, escucha. Oh Padre, sé propicio. Oh Padre, presta atención y no demores la acción, por amor a ti mismo, oh nuestro Elohim, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad santa y sobre tu pueblo. Y esto te lo pedimos en tu santo nombre, Padre, para que seas tú actuando a favor de tu pueblo. Levántate, oh mi Rey, de tu trono, y ven y tráenos bendición. Y yo le invito a usted, mi hermano, a que lea esta oración que hizo Daniel antes de que empezara la semana 70. Está en Daniel 9, para que usted la haga también y clame por todo
Israel, tanto por la casa de Judá como por la casa de Israel, por todas las tribus. Clame, porque es tiempo de clamar, mis hermanos. Si bien es cierto, hemos transgredido la Torah, nosotros hemos pecado, hemos permitido todas estas cosas. Estamos como la mujer a punto de entrar en parto. Son dolores de parto, mis hermanos. Son dolores de parto. Así estamos en este momento, o sea, es muy triste. Pero ¿por qué también son como dolores de parto en este momento? ¿Por qué? Porque resulta, mis hermanos, que cuando nosotros vamos al cielo, nos damos cuenta que en los cielos en este momento el sol está transitando por la constelación de la mujer. El día en que sucedió el ataque, el sol estaba en el brazo de esa mujer, a la altura de su cadera, de su cintura. Y entonces, mis hermanos, esto a nosotros nos habla de dolores de parto, porque pronto, cuando el sol llegue a esta constelación, es cuando nace el Mesías. Estamos a punto de entrar a esta constelación. En el momento que salga de aquí, estamos de dolores de parto. Eso está pasando en los cielos y en la tierra también. Hoy ya es octubre 10. Mire cómo se ha ido moviendo el sol. Llegando cada vez más, ya está en la mano de la mujer. Acercándonos más hasta ese día. La mujer está de dolores de parto, mis hermanos. ¿Y quién es la mujer? Es Israel. Porque pronto van a ser el Mesías. Así que mi hermano, crea las escrituras. Si en Génesis 1:14 dice que para usted contar los días, los años, los meses, las estaciones, tiene que tener en cuenta el sol, la luna y las estrellas, pues hágale caso a lo que dice la palabra. Porque en este momento los cielos declaran que la mujer está en dolores de parto para que pueda nacer el Mesías. Pero el pueblo no lo entiende. Porque desde tiempos antiguos los resultados de la rebelión trajeron la prohibición de la Torá, y el calendario judío también fue prohibido, el calendario hebreo, todo fue cambiado. Así que mi hermano, lo invito a que vea toda esta información, que ore, sobre todo que ore, mi hermano. Entre y haga esta oración, por favor, haga esta oración. Por todos, por aquellos que están cerca y por los que están lejos. Haga la oración. Si puede, entre en ayuno también, porque es tiempo para hacerlo. Como lo hizo un día Daniel. Estamos a punto de entrar a ese tiempo. Cada vez los tiempos van a estar más difíciles. Usted y yo lo sabemos. Recuerde, mi hermano, que estamos en tiempo de restauración. Solo hay un camino. Ese camino es la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Que el Padre tenga mucha misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos allá, y por favor sigamos orando. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad. Shalom.